palabra, pues no se puede decir. Ya estamos con el maestro Raúl Quintanilla. Raúl, ¿Cómo como está, mi siempre, querido qué placer señor? estar contigo. A ver, decíamos ahora en la presentación y lo hemos tratado a lo largo de la semana en más de una ocasión, este atentado en Venezuela que parece ser más un autoatentado que un atentado. Pues es una maravilla narrativa, maestro. Y que uno ya no sabe qué. Han metido al bote a los Ya líderes metieron a de la Julio oposición, Borges. a Julio Borges y demás. A ver, ¿qué sientes cuando ves a estos dictadores, porque son dictadores, organizando este tipo de cosas que la verdad creíamos que en la política latinoamericana ya habían quedado atrás, ¿no? Uy, maestro, no, es que, mire, en la década de los 60 y en la década de los 70, en el siglo XX, hubo, acuérdese de aquel movimiento que se llamaba o le llamaron el boom latinoamericano. Los grandes ¿sí? escritores de esa época. Una generación verdaderamente de escritores empezaron a escribir sobre América, distanciándose de América. Las grandes cosas de Vargas Llosa las hizo en Europa. Cortázar también. Cortázar también emigró. García Márquez hizo cosas sobre América Latina, pero teniendo una vida en México. Lo más interesante del asunto era, aparte de las grandes temáticas y las formas narrativas que este proceso literario tuvo, fue la manera de dialogar de estos escritores con las estructuras del poder que estaban instaladas en América Latina. Por ponerle un ejemplo, recuerdo las primeras 3, 4 páginas de una novela llamada El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. ¿Sí? Gran escritor guatemalteco, no sé si fue premio Nobel o algo así. Asturias fue premio Nobel, Si no me equivoco, Ángel Asturias, y esta era una novela densa, maestro, una novela pesada. Y era en la época de Arbenz y demás, estaba dedicada a aquellos dictadores. Y hablando del pasado, hablaba de los y es el reflejo de un tipo de sociedad. ¿Qué hace Miguel Ángel Asturias? Retratar una porción de la América Central, de Guatemala, de toda esta, que era siniestra y era oscura, maestro. Era una época de militarotes, era una época de gente, no quiero llamar de ultraderecha, pero profundamente no apegada a lo autoritario, a la anarquía. Ni siquiera ideológico, era una ultraderecha. No, simplemente era el poder por el poder. Claro, tiranos. Era el poder por el poder y el sentido de Calígula, de que a partir del poder se puede hacer lo que se le dé la gana a cualquiera. Y aprovechándose de la Guerra Fría, eran apoyados por Estados Unidos, porque era la gran estrategia de Estados Unidos, era provocar caos en se le América dice Latina. a Somoza, que era el que de alguna forma gobernaba, esa no es la palabra adecuada, pero gobernaba Nicaragua, ¿sí? Cuando le dicen a Eisenhower, bueno, que es un hijo de perro, utilizaron otras palabras, y Eisenhower le contestó, sí, pero nuestro hijo de perro. Exactamente. Entonces, fíjese, Miguel Ángel Asturias, el señor presidente, esa condensación del mundo tremenda. Luego, vámonos un poquito más adelante. El gran escritor García Márquez había salido del trabajo laborioso de los 100 años de soledad. Siempre me imagino que después de una obra de ese calibre lo más importante es decir, agotado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a contar? Y aparece El otoño del patriarca, con una forma narrativa completamente distinta, intentando hacer diferencias estilísticas de manera consciente. Pero ¿qué se plantea? La fascinación del escritor latinoamericano por estos personajes que toman el poder. Pero esa misma fascinación servía para detestar a unos y plasmarlos en grandes libros y para fascinar con los otros, digamos. Con los otros. ¿No? Y ser partícipe. García Márquez nunca, en toda su vida, a pesar de denuncias, a pesar de que era consciente de cómo fueron las cosas y demás, nunca se separó un ápice de Fidel Castro. Sí, y ese régimen para él era perfectamente legítimo, no veía nada que tuviera un elemento de contradicción, todo era casi un concepto utópico y sobre todo el gran enemigo de los Estados Unidos. ¿Sí? O sea, ahí estaba esta figura y la literatura lo retrata, maestro. Tal vez usted y yo pensábamos que estos personajes como Papá Doc
O como Trujillo, con que Vargas Llosa retrata más con la fiesta del chivo mucho tiempo después, ¿qué? ¿90? Por ahí, en la fiesta del chivo. ¿Sí? Pues, son personajes abracadabrantes, ya personajes, el mismo Somoza. Terrible ver cómo el comandante Cero, cómo Daniel Ortega, hace 40 años usted y yo los vimos por televisión, luchando contra la dictadura. Y ahora vemos a estos mismos, ¿sí?, luchando contra su pueblo, provocando el escándalo de personas hasta como Sergio Ramírez, que fue parte de ese movimiento. Sergio Ramírez era uno de los 9 comandantes. Y ahora Sergio Ramírez es escandalizado. Los únicos que quedan de esos 9 son... Sergio. No, de esos 9 que quedan en el poder son Daniel Ortega y su hermano Humberto. Los demás los expulsaron a todos. El comandante Cero, que era un personaje hasta poético. Edén Pastora es el primero que rompe con él. Los veíamos luchar y ahora vemos a esos mismos luchando contra su pueblo. ¿Sí? Eso es verdaderamente patético. Pero ¿a qué voy, maestro? Viendo lo que sucede con Maduro, porque ni siquiera es lo que sucede con Venezuela. Lo que sucede en esa festividad de una avenida colocada en perfecta cuadrícula, como si fuera Corea del Norte o como si fuera una estructura copiada de las estructuras de Goebbels, que se le debió haber ocurrido a algún cubano, y esos señores que están atrás del poder de Maduro, que son los que lo manipulan, dijeron: es momento de buscar una víctima, es momento de buscar a alguien porque hay que seguir con este proceso de desorden. Y sale una parranda, maestro. Una verdadera parranda que toca lo grotesco y que toca lo absurdo. ¿Y sabe a qué libro me recuerda? Aquella maravilla de Jorge Ibargüengoitia, Maten al León, que era grandioso. Recuerda ese libro. Sí. Si usted vuelve a ese libro, va a ver exactamente el mismo sentido donde Ibargüengoitia, de manera pintoresca, pintaba a estos personajes. Lo que ocurre, bueno, el libro de Ibargüengoitia es fantástico, pero es grandioso. Lo que ocurre con estos personajes como Maduro es que la literatura, habrá que esperar algún gran libro sobre Maduro, porque el personaje es para un libro, ¿no? Para analizar cómo alguien llega de manera equívoca al poder y se sostiene, como un gran títere. Y sus dichos y sus cosas. Todas esas tonterías. Lo que sucede es que trascienden la ficción. Se ha dicho mucho que esta gran serie, para mí una gran serie, House of Cards, la última temporada que se exhibió, ahora en noviembre va a pasar una temporada, la última temporada, una temporada nueva. En su última temporada falló porque apareció un señor que se llama Donald Trump, que trascendió toda la ficción. Más arriba de eso. De Frank Underwood, que era el personaje, entonces ya no sabían qué inventar para trascender, que fuera más duro, más pesado que Donald Trump, que era el candidato. Con Maduro pasa lo mismo. Lo mismo, maestro. Es difícil contarlo porque es de locos. Ibargüengoitia, de verdad es una obra maestra, llena de sentido del humor, de esta visión irónica terrible que tenía Jorge Ibargüengoitia sobre la condición de la vida. Es verdaderamente terrible ver cómo dos seres como Maduro y como Diosdado Cabello están ahorcados al mismo poder, porque trate usted de imaginarse que dejen el poder. ¿En dónde se esconden? ¿En dónde pueden parar estos dos personajes que deben tanto y que están unidos a tantas cosas? Y de un poder, además, que está sustentado. Al día de hoy, ni siquiera por las prebendas, que Chávez sí lo tuvo, dio prebendas a los suyos y demás, está sustentado al día de hoy en grupos militares, ni siquiera todo el ejército, grupos militares y el narcotráfico. Esas dos cosas y el narcotráfico son profundamente dolorosas. No hay otra actividad productiva, desgraciadamente, en Venezuela que el narcotráfico, porque hasta la producción petrolera está completamente caotizada. Pues, y cuando uno ve el comportamiento y uno ve el lenguaje de este señor, Dios santo, ¿qué América Latina regresó de lleno a los 60? Parecería que estamos en 1960, que las cosas no han avanzado y que lo que nuestro país tiene que cuidar es este concepto de acercamiento de los unos con los otros y este concepto que tanto queremos cuidar, que le llamamos democracia, porque lo que sucede ahora ya rebasó por completo la grandiosidad de aquellas letras y es momento, maestro, de releer
maten al león. Y de descubrir a quienes pueden plasmar las nuevas realidades en la literatura, entre otros ámbitos. Gracias, Raúl. Maestro, muchísimas gracias. Gusto, como siempre. Gracias.